Tengan todos muy buenos días, compañeros y compañeras. Pues en este día pues a mi compañera Beatriz y a mi persona nos ha correspondido hablarles un poco sobre lo que es el tema de la producción sobre el cacao en la añil. Bueno, como primer punto tenemos lo que sería la introducción. En este caso, pues bueno, no se la voy a decir toda, sino que no más un poco para que sepan en qué consistiría este trabajo. Bueno, en sí, este trabajo fue elaborado con el fin de dar a conocer un poco del sistema productivo del cacao, el añil, en el ámbito histórico y económico del país. Se dan a conocer las diferentes ubicaciones donde se cultiva y producía el cacao, tanto el añil también, en el periodo de la época colonial. Obviamente aquí en El Salvador, ¿verdad? Bueno, continuando, como objetivos nosotros nos plasmamos los siguientes. Objetivo general nos plasmamos el siguiente: exponer información sobre el sistema de producción del cacao y el añil en El Salvador, identificando los lugares aptos para su cultivo, asimismo su forma de producción y comercialización, la mano de obra y otros. Como objetivos específicos tenemos lo siguiente: definir la situación de la mano de obra local que se utilizaba en las haciendas para la producción del cacao y el añil, la identificación de las principales rutas comerciales que utilizaban para la comercialización en esa época, conocer también las condiciones adecuadas para el cultivo y producción del cacao y el añil. Bueno, continuando, tenemos lo que sería la producción del cacao. En este caso mencionaremos lo que serían la ubicación, retomando lo que son las zonas con cultivo del cacao en el área, bueno, más bien en El Salvador. En El Salvador el cacao se cultivaba desde el periodo precolombino y asimismo pues los indígenas del territorio lo conocían muy bien. No solamente lo utilizaban para fines gastronómicos, sino que para ellos tenía también un fin monetario. Era utilizado como moneda. Asimismo pues era constituido de una forma simbólica, ya que bueno, era utilizado como un tipo elixir para poderse comunicar con los dioses. Era más bien en estas ocasiones empleado para ceremonias y por tal motivo era muy respetado. Pues bueno, ya como todos hemos leído también lo que es el libro de David Browning, pues titulado El Salvador, la tierra del hombre, hemos podido constatar también de que él en su libro plasma de que en El Salvador, más bien en las laderas meridionales de las tierras altas volcánicas, es decir, en toda la parte sur de la costa del Pacífico, eran tierras muy famadas por las producciones de cacao que poseían. Asimismo plasma en su libro que durante el siglo XVI el cacao era plantado en toda la superficie extensa de El Salvador, tornándolo en materia importante para la comercialización, sobre todo en San Miguel. Asimismo, al oeste de San Miguel, por ahí en lo que son las riberas del río Lempa, existían varios cacahuatales. Más bien se dice que el cacao que ahí era abundante. Al otro lado también del río estaba Tecoluca, lo cual era un lugar muy reconocido y considerado importante también para el cultivo del cacao.
Luego de ello pues estaba el Valle del Jiboa, donde también habían ciertos números de cacahuatales, y en el vecindario también de Nonualco, lugares donde fueron beneficiados con abundancia, superando lo que era la provincia de Izalco. Como se sabe, la provincia de Izalco era el lugar pues donde más mayormente se daba la producción de cacao. Un poco más al oeste estaba situado lo que era Santa Ana y Ahuachapán. Habían cacahuatales donde eran rigurosos por sus arroyos de los ríos. Eran desviados, bueno, más bien los arroyos de los ríos eran desviados para que pudieran regarlos. Sin embargo, fue al sureste del país donde fue más notable el cultivo del cacao, convirtiéndose en una época muy remota el abastecedor principal del cacao en América. Bueno, pero diremos, ¿qué es del cacao en la actualidad? Pues bien, en la actualidad existen zonas que presentan productos del cultivo del cacao, los cuales están más que todo en el departamento de Sonsonate y Usulután. Esto pues gracias a una cooperativa llamada Cacao Los Izalcos, la cual utiliza únicamente pues implementos orgánicos, lo cual quiere decir que son libres de químicos, cultivando diversas clases de cacaos, por mencionar algunos, el criollo y el trinitario, los cuales son los mejores en sus clases, es decir, son finos en aroma. Pues bueno, su diversidad de cultivo está distribuido en los municipios de Caluco, Nahuilungo, Nahuizalco y San Antonio del Monte. En estos municipios pues se posee alrededor de 20 o más manzanas de tierras cultivándose. Pertenecen a 30 productores, quienes obtienen un poco más de 30 quintales de cacao en grano seco. Bueno, como áreas potenciales tenemos Las Vegas, del río Lempa, del río Grande, de San Miguel por cierto, y Sonsonate. En total podrían sumarse unas 60.000 hectáreas. Sin embargo, algunas de estas áreas se encuentran ocupadas por otros tipos de cultivos económicamente más importantes, como podría ser el frijol, el arroz, el maíz. Ahora bien, pues podrían preguntarse, ¿en qué condiciones climáticas se da el cacao? Pues bueno, a continuación lo veremos. Pues en base al supuesto origen que tiene, su zona de cultivo es bastante restringida, limitada a un área aproximadamente al ecuador terrestre, a un límite de 20 grados, aproximadamente tanto al norte como al sur de la línea equinoccial. Sus temperaturas, pues bueno, la temperatura, dependiendo de la localidad, el cacao puede ser económicamente en lugares donde la temperatura no baja de los 15 grados centígrados o está entre más bien los 15 grados a los 15.5 grados centígrados. Esto pues gracias a que los rayos del sol no penetran directamente en la planta, sino que es intervenida por las plantas de sombras a su alrededor. Un poco más adelante veremos a qué nos referimos con estas plantas. Continuando, en muchos de los lugares donde mejor se produce cacao, la temperatura media fluctúa entre los 25 y 26 grados centígrados, pero se puede encontrar plantaciones comerciales con buen rendimiento en los cuales cuyo promedio es de los 23 grados centígrados. El límite medio anual de temperatura es de los 21 grados centígrados, ya que es difícil de cultivar a cabo por debajo de esa temperatura. Pues bueno,
podemos decir de que en sí las temperaturas apropiadas para el cultivo del cacao son de los 15 grados a los 26 grados, podría decirse, por motivo de, antes que se mencionaba, que existen algunas áreas comerciales que están entre los 25 y 26 grados centígrados. Pues bien, podrían preguntarse, ¿y la temperatura influye en algo? Pues déjenme decirles que sí, realmente influye con respecto a lo que serían los frutos, la madurez del árbol y asimismo las flores. Pues bueno, en el fruto, ¿cómo? Pues sucede que si el fruto madura entre los meses cálidos, podría durar alrededor de 140 y 175 días, mientras que si llegase a madurar en los meses fríos o frescos, pues tardaría entre los 167 a 205 días. Pero ¿qué hay de la temperatura del aire? Pues bueno, la temperatura del aire también es otro de los factores, ya que el grado de sus oscilaciones son estacionarias y pues también influyen sobre varios procesos fisiológicos, los cuales afectan más que todo en la producción de este. ¿Y qué hay sobre el agua? Pues en cuanto al agua, déjenme decirles que en la mayoría de las regiones cacaoteras las cantidades de lluvia son excedentes, y pues si los suelos no tienen suficiente drenaje, la planta del cacao puede sufrir algunos daños, los cuales reducen considerablemente su producción. Por otro lado, el cultivo del cacao es extremadamente sensible a la falta de agua. Sí, por una parte hay que drenarla, pero por otra parte no hay que dejarla sin agua. Pues bueno, ¿por qué es muy sensible a la falta de agua? Pues ya que sus estomas en las hojas se cierran aún con pequeños cambios, ya sea del 3.3% en su contenido de agua. También el cierre de los estomas induce una rápida disminución del poder fotosintético de las hojas y por consiguiente afecta la capacidad de producción de las plantas. Si la falta de agua es persistente, pues es tan inminente la muerte de esta y los tejidos pues se queman. Con respecto al viento, pues déjenme decirles de que debido a la presencia de brisa constante, las hojas eventualmente dejan de trabajar, lo cual ocasiona que se sequen y mueran. Inclusive, si el viento es de alta intensidad, las hojas mueren prematuramente, es decir, sin poderse desarrollar y crecer. En áreas costeras se recomienda el uso de cortinas rompeviento. Pues bueno, pero se preguntarán, ¿cuáles son estas cortinas rompeviento? Pues en este caso hay muchas especies de árboles las cuales pueden servir como rompevientos, pero en sí es preferible usar especies que puedan tener alguna utilidad como una producción extra, es decir, frutales, como por ejemplo pueden ser de mango, de anona, marañón, coco, plátano, papaya, jocote, entre otros similares. Asimismo, pues lo que serían árboles madereros. Bueno, con respecto a la sombra, pues déjenme decirle, he aquí lo que antes les mencionaba. Pues ya que el cacao siempre ha sido sembrado bajo la sombra de otros árboles u otras plantaciones, se dice que tiene una tendencia ombrófila. ¿Qué quiere decir? Que le encanta demasiado la sombra. Por tales motivos es recomendable y conveniente tener sombra temporal
por lo menos en los primeros 2 años o, bueno, 2 años y medio o 3 años. Esto también porque ayuda al problema de insectos y malas hierbas. El propósito de la sombra en sí es que al inicio de la plantación no solo es no solamente reduce lo que es la luz, sino que también el de reducir el viento que perjudica en sí lo que es la planta. Una vez que el crecimiento de la planta ha permitido un autoasombramiento gracias a sus hojas, sus ramas, obviamente, pues la sombra extra que ha tenido por parte de otras plantaciones ya no es necesaria, lo cual pues puede ser quitada. Durante los primeros estadios de su crecimiento y para su desarrollo óptimo, el cacao en sí requiere una sombra que deje pasar al menos aproximadamente el 50% de luz en su totalidad. En las plantaciones adultas, la cantidad de luz recibida por el cacao debe ser aproximadamente entre el 50 y el 70% de su totalidad. Pero bueno, ahora el suelo. Digamos que el suelo también es uno de los factores importantes en este aspecto, lo que sería la plantación del cacao. Pues en sí, los suelos para poder cultivar el cacao deben permitir un amplio desarrollo radicular, lo cual quiere decir de que el suelo debe ser apto para que permita en sí el crecimiento de las raíces de manera amplia. Normalmente esto estaría dado por la presencia de una capa profunda del suelo arriba de los 100 centímetros, con una alta capacidad de retención de agua y con porosidad suficiente para permitir la penetración de las raíces, la circulación del aire y la adecuada infiltración y por supuesto la colación del agua también. Es recomendable asimismo una capa superficial rica en materiales orgánicos, como podrían ser las hojas desechadas, madera o cosas así de otras plantas que están secándose y sirven como abono, en este caso, con un contenido mínimo del 3.5%. La textura de los suelos aptos para el cacao comprende desde suelos arcillosos hasta los francos arenosos. Como antes se mencionaba, sus áreas de plantación pues pueden ser inclusive hasta en las costas. Pues ahora bien, podrían preguntarse cuáles son los suelos que mejor convienen para el cultivo del cacao y cuáles no. Pues déjenme decirles que en este caso los suelos son denotados por su coloración. En este caso, los de coloración rojiza, pardo y amarillo denotan una oxidación completa del óxido de hierro, lo cual permite una mejor filtración del aire. Estos son los suelos aptos en sí para la plantación de cacao. Por otro lado, aquellos suelos de color azul gris y verde gris no son muy aptos, ya que estos devengan unos lúcidos ferrosos, los cuales afectan el drenaje de lo que sería el agua con respecto a las plantaciones del cacao. El cacao también puede desarrollarse en suelos con un pH inferior al 5.0, incluso sobre suelos de reacción muy alcalina, o sea con un pH superior a el 8.0. Pero si considera que es un buen suelo para cacao aquel que presenta un pH comprendido entre los 6.0 y los 7.0, con un óptimo de 6.5.
es decir, un promedio, un intermedio. La pendiente que se considera óptima es del 0 al 15%, pero es aceptable una pendiente que oscile dentro del rango del 15 al 30%, dependiendo de la calidad del suelo. En los suelos aptos se presentan fragmentos de roca madre, grava, ferruginosa y concreciones ferruginosas en cantidades no muy abundantes cerca de la superficie del suelo. Pues bueno, esto viene a respaldar un poco lo que es con respecto a los materiales orgánicos, la manera orgánica que tiene que tener el suelo, que era alrededor del 3%. La presencia de estos fragmentos de roca en descomposición dentro de la zona de enraizamiento es beneficiosa para el cacao, ya que suministra bases tales como potasio, calcio, magnesio, fosfato y elementos menores. En suelos no aptos para el cacao se presentan tres causas principales que limitan la profundidad de enraizamiento, los cuales son una tapa dura de material primario, impermeable, ya sea arcilloso o ferruginoso, un nivel freático superficial al 90%. Como se sabe, anteriormente se mencionó que tendría que ser alrededor del 100% en sí, de los centímetros, es decir, a 1 metro. Y por último, un perfil de suelo muy reducido. Pues bueno, ahora bien, luego de haber hablado un poco sobre lo que es la ubicación del cacao en la historia y en la actualidad, asimismo la adecuación del clima y las tierras que son aptos para poder producir cacao, nos vamos a pasar a hablar un poco sobre la producción y comercialización. Pues en cuanto a la producción, pues déjenme decirles que pese a la gran importancia que el cacao tenía en Mesoamérica precolombina como un cultivo y como primera moneda, la producción de cacao en grano es casi inexistente en la actualidad del Salvador. Motivo, pues bueno, el motivo lo veremos un poco más adelante en el apartado sobre la causa de la desaparición del cultivo y producción de cacao. Pues bueno, continuando. Sin embargo, el 90% de todo el cacao en el mundo es producido por pequeños productores que tienen alrededor de 1.5 hectáreas. En El Salvador, el 86% de los 390.475 productores a nivel nacional tienen granjas de este tamaño. En la actualidad, la producción de cacao en el mundo ha crecido un 2.5% por año desde el 2005 y un total hubo poco menos de 4 millones de toneladas métricas en el año 2013. La revitalización del cacao nace a partir de la necesidad de abastecer la demanda nacional e internacional que se tiene. La producción anual nacional de cacao oscila entre los 200 toneladas métricas versus un consumo interno de un consumo interno de 1000 toneladas métricas. Con respecto a la comercialización, pues bueno, en la comercialización del cacao, el productor debe tener dos factores muy importantes a la hora de hacer su comercialización para que ésta sea más ventajosa, los cuales serían el comercio interior y el comercio exterior. En el caso del comercio exterior, viene siendo lo que sería entre los productores, los intermediarios, la industrialización y consumidores. En cambio, en el caso del interior, pues es solamente el comercio en los establecimientos
que tiene el país. Continuando un poco más sobre la comercialización interna y externa, pues con respecto a la interna, podría decirse que aunque existen pequeñas diferencias, la comercialización es similar en sus primeros pasos para cada uno de los países en Centroamérica, estableciendo tres tipos de productores, los cuales son los pequeños, medianos y grandes. En este caso los pequeños vienen desde los que tienen de 20 hectáreas, medianos desde los que 21 a 100 hectáreas y los grandes pues que obviamente tienen más de 100 hectáreas. En el primer paso pues de venta que ocurre en el comercio interno, pues está que el pequeño le vende al mediano y el grande pues dependiendo de su posición geográfica. Más con respecto al mediano, pues este le vende al grande, obviamente. En la comercialización externa, el panorama mundial del cacao se ha propagado en distintas partes del mundo por su uso como materia prima y para la industrialización del chocolate, la cual tiene una gran demanda internacional. En la actualidad, hasta el año 2015, el mayor productor de chocolate era, o más bien el mayor productor de cacao ha sido el continente africano, quien genera alrededor del 70% de la producción mundial de chocolate, siendo Costa de Marfil y Ghana los principales productores. Sin embargo, la demanda de cacao sigue creciendo por la influencia de nuevos consumidores de países emergentes, y es ahí donde entra nuestro país en el caso de la producción y la comercialización. Ahora bien, sobre el crédito, se puede decir que, bueno, más que todo en este caso, el crédito en la actualidad para aquellos que buscan invertir o más bien producir en el caso del cacao, pues en la actualidad aquí en El Salvador los pequeños y medianos empresarios agrícolas se ven beneficiados gracias a programas financieros que el gobierno ha creado en conjunto de cooperativas agrícolas, los cuales están en busca de la reactivación de la producción de cacao como parte de proyectos de financiamiento. La banca presenta a los productores las diferentes opciones que tiene para el cultivo del cacao, que vienen desde el apoyo financiero, la siembra y la cosecha, hasta llegar a la producción. Entre las instituciones que tenemos aquí en El Salvador son tres instituciones financieras, las cuales se llaman bancos nacionales como Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario y Bandesal. Pero en porcentajes pues no todos derivan de estas tres instituciones, sino que a nivel nacional el 10% de los agricultores trabajan con financiamientos o créditos provenientes de la banca privada, que sería el 31%. De ahí el 22% son de bancos estatales, el 10% vienen de cooperativas y existe un 37% que dentro de este están en su mayoría prestadores locales o otras instituciones financieras u ONGs. En el caso de la mano de obra, pues bueno, el cultivo de cacao es un producto, o más bien es una actividad
que demanda mucho la mano familiar. En este caso, pues es más que todo para aquellas pequeñas aquellos pequeños productores que tienen alrededor de 20 hectáreas cultivadas. En este caso son familias las que vienen cultivando, entonces son ellos los que se hacen cargo. Entonces demanda un poco más la mano familiar. El cacao utiliza bastante la mano de obra familiar, que normalmente no está dedicada a otros cultivos, incluyendo lo que son los hijos menores, las amas de casa y personas mayores que no son empleados en otros cultivos. Está el productor y su familia, quienes normalmente manejan su plantación de cacao y se refuerza ocasionalmente con algunos trabajadores de la zona que ayudan en ciertas labores como la cosecha y la poda generalmente. En promedio, un obrero puede manejar de 3.5 manzanas de cacao en adelante, teniendo en cuenta que alrededor del 75% de los productores de cacao tienen menos de 7 manzanas. Esto muestra que la mayoría de las plantaciones son manejadas por las familias, con el apoyo ocasional de mano de obra temporal. Bueno, ahora que hemos hablado un poco sobre lo que es la comercialización, la producción, la mano de obra, la ubicación, el clima, las tierras, pues vamos a hablar un poco también sobre las haciendas. En este caso, en los años 1963, el cacao se vio impulsado por la fuerte demanda de parte de los españoles con respecto a la producción de este. Para este periodo, los encomendadores establecieron pequeñas plantaciones cerca de los pueblos que ellos poseían. En dichas plantaciones, la gente de esos pueblos eran forzados a trabajar allí. Más sin embargo, las haciendas productoras que se tenían en El Salvador para ese entonces eran insignificantes. Es decir, para este año 1963, las plantaciones en sí de cacao eran más que todo gracias a las plantaciones, a las tierras que tenían los encomendadores cerca de los pueblos. Hoy en día pues se han sumado haciendas, fincas y cooperativas cacaoperas, las cuales en conjunto se han dado la labor de poder producir lo que es el cacao una vez más aquí en el país. Una de ellas, por hacer mención, es la hacienda de cacao. También un ejemplo de cooperativa aquí en El Salvador es la cooperativa Los Izalcos, la cual es una asociación formada inicialmente por 15 productores de cacao localizada en Sonsonate, especialmente del municipio de Izalco, y representantes, la cual representa alrededor del 5% del área de siembra en El Salvador. Esta también es Cacao, la cual es una organización, o mejor dicho, una cooperativa que está formada inicialmente por 24 socios. Ellos establecen como meta principal suplir el mercado nacional y el mercado exterior con cacao fino de aroma. Pero para esto se han establecido sembrar alrededor de 1000 manzanas de cacao, es decir, del 40 al 60% de productores de cacao a nivel nacional. Está también lo que es la Hacienda San José de la Carrera, ubicada en el departamento de Solotán. Es la finca más grande, por cierto, productora de cacao en El Salvador, con el 40% del cultivo de siembra del cacao. De ahí siguen lo que son los productores independientes, la cual está formado
por personas naturales de diferentes partes de la región salvadoreña y representan alrededor del 40% de la siembra de cacao en El Salvador. Pero bueno, tenemos también lo que son los mercados internos. No nos podemos quedar sin hablar de ellos. Actualmente existe en El Salvador muy poca producción de cacao. La producción está concentrada en las zonas de Nahuelum, Sonsonate y Usulután. La producción doméstica del cacao es estrictamente limitada y no existen plantaciones comerciales registradas. En los mercados locales y regionales del país se acusa de deficiencia debido a los métodos de transacción y de comercialización registrados por los intermediarios y a las incipientes producciones de los pequeños productores. En el otro extremo de la cadena, la comercialización la realizan empresas o empresarios que existen a la cadena privada, los cuales tienen acceso a mercados de exportación como son Chocolatería Sao, Chocolate Smeller, Proinca y Facema, siendo la confitería el principal rubro con el 80% del total exportado. El eslabón de transacción y o industrialización es el núcleo dinámico de la cadena, altamente concentrado en pocas unidades de producción. Comprende el procesamiento del grano para producir licor, pasta, menta de cacao, polvo de cacao, chocolates y confetis que contengan chocolate. Bueno, luego de haber hablado un poco sobre lo que es la producción, comercialización, la ubicación, las tierras aptas para el cultivo del cacao, las formas de crédito que tenían, o que tienen mejor dicho, los productores de cacao, vamos a hablar un poco sobre lo que es el decaimiento del cacao, recalcando un poco en el ámbito de la historia, ya que esto es más que todo, como se mencionó antes, el hecho por el cual se dejó de producir cacao de la manera que se hacía antes. Retomando, o más bien citando nuevamente a David Brown, él en su libro El Salvador, la Tierra y el Hombre, nos muestra que a finales del siglo XVI el cacao empezó a declinar en Guatemala. Un tiempo después empezó a declinar en Sonsonate debido a la baja población y falta de trabajadores que se tenía. Esto a causa de las pandemias que se tenían en ese tiempo, como lo que era la viruela, el sarampión y más tarde también la endemia de la malaria y la posiblemente también fiebre amarilla en las zonas bajas de la región. Otro de los factores que influyó en el declive del cacao en El Salvador fue la erupción del volcán de Izalco. En dicho acontecimiento, muchos de las plantaciones que se tenían para ese entonces quedaron soterradas bajo lodo, bajo ceniza y asimismo bajo la lava volcánica. Entonces, por lo tanto, el alcalde de Sonsonate para ese entonces les exigió a los indígenas que volviesen a replantar los árboles que tenían en esas fincas. A causa de eso, pues, se buscaron también productos alternos, los cuales hoy en día siguen en vigencia, siguen en producción masiva. Más, sin embargo, uno de ellos quiere ser reemplazado a causa de las plagas que está recibiendo
el cual es el café. Gradualmente, el cacao fue reemplazado por el café, el algodón y la caña de azúcar. Y con esto el conocimiento de la producción y la capacidad técnica de cultivo que se tenía al respecto. Más hoy en día, como se ha podido observar al final de todo esto, hoy en El Salvador se está tratando de retomar nuevamente como parte de un plan de cosecha de agricultura, asimismo de replantación, reforestación, ya que también el árbol de cacao sirve como un árbol de reforestación. Entonces, gracias a estos planes en conjunto de cooperativas con el gobierno, pues se está tratando de recuperar nuevamente y tratando de buscar una forma en el caso de que el café llegase a decaer.